¿Qué importancia tienen las narrativas de la cultura popular para poder transmitir la fe cristiana de una manera actual? Si algo tiene el cristianismo que lo hace especial entre las religiones del mundo, es que Dios no se alejó de la experiencia humana, sino que se acercó. ¿Qué debería pasar en mi relación con mi pareja? A ver qué me dicen las películas. A ver qué está cantando Taylor Swift. Oh my God. ¿No? A ver, entre nosotros. Como cristianos podemos hacernos los tontos de lo que está pasando. Sí. Pero tarde o temprano las consecuencias nos van a llegar. No nos sirve un evangelio que sea coherente con el evangelio, pero que sea irrelevante para esta generación. Tampoco nos sirve algo que sea muy relevante para nuestra generación, pero que sea incoherente con el mensaje de Jesús. Hola queridos amigos, soy Fabio Criales, un servidor más. Gracias por estar conectados con nosotros a través de estas series y todo el contenido que preparamos para ustedes en cbclavoz.com y también en nuestra transmisión en vivo. Y estoy pues con nadie más y nadie menos que con un gran autor, además cantautor, pues por supuesto ya ha escrito varios libros, tiene en su haber, que han llamado la atención y pues lo que está próximo a lanzar, que seguramente ya cuando esto salga ya lo ha lanzado y ustedes van a poder tener alcance a ese fantástico contenido literario cristiano que nos va a ayudar muchísimo. Lucas Magnin, bienvenido a esta serie. Mucho gusto. Gracias. Fabio, por recibirme. Un No. gusto estar acá con vos. Gracias a ti por sacar tiempo en el marco de CEPA, que pues tiene muchísimo reconocimiento dentro de la industria literaria cristiana y que ya tiene alrededor de más de 3 décadas. Y estamos aquí en CEPA precisamente aprovechando estos contactos para reunirnos con diferentes autores. En este caso, Lucas Magnin, pues vamos a hablar en estas 4 episodios de esta serie, cómo de alguna u otra manera, para empezar, cuál es el papel de la cultura popular dentro de la formación de valores en términos de prioridades en lo que está pasando hoy en día con las nuevas generaciones. ¿Te acordás de ese pasaje en el que Pablo va a Atenas y está mirando a su alrededor y encuentra un altar al Dios no conocido, al Dios desconocido? Ajá. En ese momento Pablo hace un gesto muy interesante de diálogo con esa cultura, porque se le viene a la cabeza una cita de un poeta y que dice: en él nos movemos, existimos y somos. Sí. Esa es una cita de un poeta griego llamado Arato. Pablo está haciendo un vínculo con algo conocido de esa cultura para presentar el evangelio, Sí. para presentar aquello en lo que cree. Hoy en día la cultura popular es justamente el entorno en el cual vivimos, nos movemos y somos. Claro. Por todos lados nos están rodeando las películas, las series, los memes, las canciones, el arte urbano y callejero. Estamos constantemente en diálogo y en vínculo con todo eso. Sí. Creo que una de las cosas que solemos hacer los cristianos en eso, ante un mundo tan grande y tan lleno de estímulos, es pensar como si fuera algo aparte de nosotros, ¿no? Por una parte está esa cultura popular que nos rodea y por el otro lado están las cosas de Dios que no se tocan con todo eso. Correcto. Este es un libro que no tiene que ver con eso. Oh, ok. Este es un libro que tiene que ver justamente con construir puentes que permitan comprender la cultura en la que estamos para poder traducir el evangelio de una forma que tenga sentido para esa cultura. Ok, pero para hacerlo hay que romper con tradicionalismos, con lenguajes que estamos acostumbrados a utilizar, terminología. ¿Cómo de alguna u otra manera podríamos aprender a hacerlo? Estamos muy acostumbrados a un lenguaje dualista, por así decirlo, ¿no? Sí. Esta cuestión de Dios por un lado y el diablo del otro lado, o arriba y abajo, Sí. que es un lenguaje de un dualismo platónico, para ponerlo en términos bien filosóficos, ¿no? ¿Eso es como un amor platónico? Claro, viene de ahí la cosa, viene de ahí. Está como esta idea de que arriba están las cosas de Dios y acá abajo están las cosas del mundo. Ok. Entonces, la conclusión lógica es que ser más cristianos es tener cada vez menos que ver con las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Ok. Ese no es un pensamiento cristiano en lo absoluto. Eso es dualismo platónico del siglo V a.C. Si desconozco, ¿cómo voy a entender la cultura? Justamente. Y no solamente eso, es pensar que nosotros, simplemente por apretar un botoncito en nuestra cabeza, Ajá. inmediatamente dejamos de ser parte de la cultura. Ok. Y eso no es así. Porque si algo tiene el cristianismo que lo hace especial entre las religiones del mundo, es que nos habla de un Dios que se encarnó, que se hizo como uno de nosotros. En ese sentido, Jesús
no se alejó de la experiencia humana, sino que se acercó. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a vivir con nosotros. El Verbo Claro. se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y con quienes se sentó también. Se sentó. Sí, vamos más profundo. Pensemos que Jesús aprende no solamente el idioma, sino que aprende las costumbres, Sí. aprende los chistes de su época, sabe hablar de las cosas que le importa a esa gente. Mirá, ahí se te cayó una moneda, allá se fue un hombre de viaje, acá un padre se encuentra con su hijo. Esa capacidad cultural que tenía Jesús, de ser Dios, pero poder hablar el idioma de la gente, es algo que nosotros estamos llamados a hacer constantemente. Puede Es ser que una nos- encarnación del Evangelio. Entonces nos quedamos con ese lenguaje del pasado dentro de nuestra subcultura cristiana que de repente hoy las nuevas generaciones no entienden. Totalmente. Y esto pasa en dos cosas. Cuando tomamos ese tipo de actitud, la primera y la más normal es que la gente vaya cada vez haciendo que su mundo sea más pequeño. Sí. Es decir, nuestro lenguaje cada vez es más críptico, más enigmático, más nos vamos hablando entre nosotros y hacia nosotros. ¿Y qué pasa? Cuando la gente joven, Ujú. en la adolescencia o un poquito después, llega a la universidad, por ejemplo, se encuentra con un mundo que es mucho más grande. Claro. De pronto, el lugar protegido y seguro que existió hasta los 15, 16, 17 años, en la familia, en el pequeño grupo de la iglesia, ese mundo se hace inmensamente más grande y mucha gente joven se ve ante la disyuntiva, como yo me vi en su momento, de o sigo siendo cristiano y le doy la espalda a toda esta realidad que acabo de conocer, o en su defecto, soy consciente y coherente de toda esta realidad, pero le doy la espalda a la iglesia. Pareciera que esas son las dos opciones y un libro como este viene a proponer que las cosas no tienen por qué ser así. Claro. Lo que necesitamos es buenos puentes. Claro. Es buenos puentes que permiten hacer un diálogo constructivo desde y hacia la cultura, ¿no? Y no simplemente tener que caer en estas dicotomías, donde o nos aislamos de la realidad para guardar la fe, o en su defecto nos entregamos a una realidad que puede ser interesante, que puede ser caótica, que puede ser muchas cosas, pero ya la fe no tiene mucho que decir, Sí, ¿no? correcto. Termina siendo la fe de mis padres o la fe de mis abuelos. Lucas, déjanos saber los nombres de los libros que has escrito. Este es el último libro que he escrito y que va a salir probablemente cuando salga esta charla. Ya va a seguramente estar está en el publicado, mercado. ¿sí? Se va a llamar Teología Pop, 21 ensayos para pensar la fe y la cultura en el siglo XXI. Este es el último. Antes de ese publicé uno que se llama 95 tesis para la nueva generación, Ok. que juego con la idea de las 95 tesis de Lutero, pero trayéndolas a nuestro contexto. Interesante. Y anterior a ese publiqué también en Editorial Klige un libro llamado La rebelión de los santos, cristianismo y posmodernidad. Como verás, siempre está esta preocupación por la experiencia de las nuevas generaciones, que esto me parece muy importante decir, hemos sido generaciones, muchas de las cuales criadas en el Evangelio, por así Claro, decirlo, ¿no? claro. Somos hijos o nietos incluso de cristianos evangélicos, Sí. ¿no? Y los desafíos de ser hijos o nietos de cristianos evangélicos no son los mismos de los que fueron de mis padres. No son los mismos. Porque para nosotros, el evangelio, la iglesia evangélica, no solamente ha sido la iglesia de nuestros padres, muchas veces es la de nuestra propia fe, pero también es una subcultura en la cual hemos crecido. De acuerdo. Entonces tenemos que darle sentido a esa subcultura. A eso voy y tenemos que darle herramientas y recursos a quienes nos están viendo, quienes están siguiendo esta serie. Y la pregunta sería, ¿qué importancia tienen las narrativas de la cultura popular para poder transmitir la fe cristiana de una manera actual? Las narrativas de la cultura pop lo que hacen es dar sentido al mundo. Seguramente ya un poquito más adelante vamos a hablar Sí. de esto. Pero hay un autor muy importante que fue el que acuñó el nombre de posmodernidad, que se llama Sí. Jean-François Lyotard, un filósofo francés, que él habla acerca de que hay grandes narrativas, metarrelatos que dan orden al mundo, ¿no? Entonces, el cristianismo, por ejemplo, es un gran metarrelato, Ok. ¿no? Que ha dado sentido a la experiencia. En una época ya posmoderna, poscristiana, han surgido nuevas narrativas, nuevas mitologías incluso podríamos decir, que ya no hablamos acerca de, no sé, Zeus o Thor. Ahora hablamos del otro Thor. Claro. Hablamos de Iron Man. Oh, sí. Hablamos de Spider-Man, Sí, todo lo que- hablamos de las sí. películas románticas. Entendemos nuestra vida a la luz de esas narrativas. Entonces, ¿qué debería pasar en mi relación con mi pareja? A ver qué me dicen las películas. ¿Cómo debería ser una persona exitosa en nuestro mundo? A ver qué me dice esta serie, a ver qué está cantando Taylor Swift. Oh my God. ¿No? Entonces, esos nos dan un marco para entender quiénes somos. Claro. Y, a ver, entre nosotros. No, claro, Como cristianos, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta Sí, de lo sí, que sí, te sí. digo.
como cristianos podemos hacernos los tontos de lo que está pasando, sí. pero tarde o temprano las consecuencias nos van a llegar. Pero no podemos ser tan tontos, porque es que encerrados en cuatro paredes sin hablar de estos temas y traerlos hoy en día a conversaciones como estas que estamos teniendo para aprender e instruir a otros, porque tú te has preparado, Dios te ha puesto esta carga de elaborar y de escribir y de investigar y de trabajar en una narrativa nueva para poder alcanzar nueva vida para Cristo o nuevas vidas para Cristo. Es muy importante hablarlo. Y me encanta que hablemos de esa manera porque así mismo lo vamos a entender. Es que es así. A ver, yo soy un apasionado de la teología y de la historia de la iglesia. Ok. Y cuando uno va intentando entender la historia de la iglesia, se va dando cuenta de que cada generación de cristianos a lo largo de la historia se encontró con un desafío similar. Y que es el desafío de cómo dar sentido a una vieja historia de salvación, pero en este contexto. Claro. Lutero no habla del cristianismo de la misma manera en la que lo había hecho Santo Tomás. Y Santo Tomás no lo hizo de la misma manera en la que Spurgeon, ni Spurgeon lo hizo en la misma manera de San Irineo en el siglo II, ¿no? Claro. Cada generación cristiana tuvo que encontrar palabras, símbolos, metáforas, historias, personajes que tuvieran sentido para la gente que les estuvieran hablando. Yo creo que por eso es tan importante que nosotros como cristianos podamos tener un manejo sabio, profundo de la cultura popular en la que estamos, porque son justamente esas las narrativas que hacen sentido a nuestros contemporáneos. ¿De qué me sirve a mí hablarle a un chico criado a base de Avengers del Segundo Templo? Correcto. ¿No? Eso puede ser un entendimiento que venga después y está genial, es parte de crecer y de madurar en la fe, de adquirir más conocimiento, de profundizar en la vocación teológica. Todo eso está muy bien. Ahora, si disociamos qué es Dios, el mundo de Dios, de todo lo que está pasando cada vez que los chicos agarran las tablets, los teléfonos, los ponemos en una disyuntiva que no tienen que estar y que es o me quedo con este mundo o me quedo con este otro mundo. Claro. Nosotros como cristianos decimos, este es el mundo de mi Padre, ¿no? Todo lo bueno viene del Padre de las luces. Lo que nos toca a nosotros es poder hacer los puentes para que que la gente conoce, estas películas que ya estamos viendo, esta música que estamos escuchando, de qué manera todo esto se conecta con el Padre de las luces. Ok. A mí esto me está llevando, y las caras que estoy haciendo es porque estoy pensando mucho en lo que nos estás enseñando, lo que estamos aprendiendo, y cómo de alguna u otra manera tal vez la iglesia lo ha aplicado pero malentendiendo o no usando el porcentaje total de lo que podríamos hacer con una comunicación clara con la cultura contemporánea de hoy en día. Tal vez se está haciendo una parte pero no otra, y es vamos a los shows, al escenario, a las luces, a la música, pero en la comunicación falta parte en cuanto al contenido, porque estamos atrayendo, por ejemplo, a los nuevos jóvenes con nueva tecnología de repente. Pero ¿y la preparación? Claro. ¿Y cómo nos vamos a comunicar con ellos de alguna manera efectiva? Porque lo otro pues queda en el aire, tal vez, pero no estás llegando al corazón de repente. Sí, creo que ese es un gran problema que encuentro y que es una especie de practicar una reforma estética, ¿no? Le cambiamos un poco el barniz a la casa, pintamos con otros colores, pero en el fondo las estructuras siguen siendo las mismas. Claro. Y ahí hay un gran problema teológico, eclesiológico, si me apuras. Porque, a ver, es interesante pensar en renovar cuestiones tecnológicas, estéticas, revisar algunos ritmos, que en vez de usar ciertas palabras usemos otras, pero en realidad este libro apunta a poder fomentar nuevas formas de hacer la misma teología de siempre, claro. No solamente cambiar un poquito la pintura de la casa, sino revisar algunas de las estructuras profundas que se han ido quedando en el tiempo, que a lo mejor funcionaron muy bien para una generación anterior, para un tiempo anterior, y eso en su momento estuvo perfecto. Pero ¿cómo hacemos que el Evangelio siga siendo genuino y honesto, que siga conectando con el Evangelio de Jesús, el reino de Dios, la experiencia de los primeros cristianos, pero de una forma que sea significativa y relevante para nuestra generación? No nos sirve un Evangelio que sea coherente con el Evangelio de Jesús, pero que sea irrelevante para esta generación. Tampoco nos sirve algo que sea muy relevante para nuestra generación, pero que sea incoherente con el mensaje de Jesús. Claro, o sea... Ese es el puente difícil que hay que hacer. Y las iglesias a menudo tienen tanto miedo a dialogar con las cosas que están pasando, que prefieren guardarse, replegarse
Y eso a lo mejor en el corto plazo soluciona las cosas, hace la vida más fácil. Pero en el largo plazo es una garantía de que van a perder a las nuevas generaciones y van a ir quedándose más aisladas porque Claro. el mundo va siendo cada vez más pequeño. Pero en gran parte el problema o la situación que esto genera o que ha hecho que esto se genere es falta de preparación y conocimiento de quienes están al frente del liderazgo. Yo creo que en buena medida sí. Creo que hay muy buenas intenciones, creo que hay mucho amor por Dios, pero creo que faltan herramientas interdisciplinarias, diría yo. Wow. Es decir, no solamente herramientas bíblicas y teológicas, sino también abrir nuestro mundo a otras disciplinas. La psicología, la sociología, la filosofía, la antropología. Si no incorporamos todas estas herramientas, nuestra lectura de la Biblia va a ser muy chiquita. Pero cuando tú pones la palabra filosofía o psicología, el tradicionalismo o la gente que piensa de manera ortodoxa sataniza todos esos temas cuando tú los vienes a vincular al Evangelio. Sí, creo que muchas veces se sataniza lo que no se comprende. ¿Correcto? Entonces, abrir la puerta, entender que el mundo es un poco más grande de lo que conozco, me parece una actitud muy cristiana. Porque el cristianismo no es tener todas las respuestas para todas las cosas. El cristianismo es estar en un camino de seguimiento de Cristo. A veces tenemos la mala interpretación de que ser cristiano significa tener todo resuelto. Okay. Y en realidad ser cristiano es saber de dónde viene la fuente de la vida y mantenernos caminando con humildad en ese camino. Cuando estamos tan cerca de la verdad, es muy fácil volvernos soberbios y creer que la verdad se confunde con nosotros mismos. Wow, eso me encanta. Gracias por compartirlo. Muy valioso. El desafío para nosotros es saber que estamos cerca de la verdad, pero siempre cuidar la humildad de que nosotros no somos esa verdad. Nosotros somos discípulos de esa verdad. Y discípulo significa aprendiz, ¿no? Correcto. No maestro, no experto. Somos aprendices de aquel que es la verdad, el camino y la vida. Ya casi que estamos redondeando este episodio y la verdad me quedé corto. Yo quisiera durar 1 hora porque estoy encantado con Lucas, escuchándolo y seguramente ustedes también tomando nota. Esto se lo tienen que repetir definitivamente. Esto lo tienen que pasar una y otra vez pues porque nos está dando tanta información y en algunos momentos técnica que es necesaria para que aprendamos. ¿Qué desafíos se enfrenta la iglesia en un contexto donde la fe cristiana ya no es la hegemonía cultural que solía ser? Cuando hablamos de hegemonía cultural, nos referimos a que de alguna manera los valores cristianos, por así decirlo, ponen el marco, ponen la estructura para los valores de la sociedad. Hubo un tiempo en la cultura occidental donde la gente que incluso no era cristiana, de fondo tenía un paradigma cristiano, ¿no? Porque la iglesia y el cristianismo daba estructura, daba orden al mundo, ¿no? Eso en el medioevo cristiano, eso estaba súper claro, y ya creo que vamos a hablar un poquito más de esto en próximas charlas. Pero en la época medieval se confundía prácticamente cristianismo y cultura. En la modernidad empezó a alejarse un poco la cosa, pero todavía la cultura, la sociedad, mantenía una especie de olor a cristianismo del fondo. Hoy en día estamos viviendo una época post-cristiana, una época secularizada, una época donde cada vez más el cristianismo ya no es hegemonía, ya no es la que pone el ritmo y el tiempo que va a seguir la sociedad, sino muchas veces representa a sectores, muchas veces marginalizados dentro de la sociedad. Ante una situación como esta, muchos optan por el miedo y dicen, nos están atacando, estamos perdiendo la batalla cultural, estamos quedando desplazados. Pero a mí me encanta pensar algo. El contexto en el cual la iglesia primitiva creció como ningún otro movimiento religioso fue justamente un contexto muy parecido al nuestro. Un contexto donde eran una minoría cultural, donde eran vistos como unos personajes muy raros, en un contexto de pluralismo religioso, una sociedad donde había muchos dioses, una sociedad muy parecida a la nuestra. Entonces creo que en un contexto como este podemos ir por el camino del miedo y cerrarnos, o hacer lo que hicieron los primeros cristianos, de mirar un mundo como ese y decir, todo esto no es mi enemigo, es mi campo de misión. Claro. Y ahí voy.
Lucas, ya para cerrar este episodio, porque más adelante venimos con unos temas interesantes acerca del legado de la Reforma Protestante, por ejemplo, que ya es un tema profundo y al que seguramente muchos les va a encantar. Haciendo un cálculo a grandes rasgos, o sea, generales, la iglesia de hoy, ¿cuántos años está atrasada frente a lo que podríamos estar haciendo hoy si fuéramos conscientes de que tenemos que actuar lo más pronto posible? Una pregunta compleja, pero sí diría quizás que suele ser común que la iglesia vaya llegando un poco tarde a las cosas, ¿no? A veces unos años tarde, a veces unas décadas tarde. Sí. Y sabes que algo que veo como un gran peligro es que en los últimos años de la iglesia evangélica latinoamericana ha generado la conciencia de que quisiera vivir en el mundo de los años 50. Entonces, es como decir, era tan bueno ese mundo. Exacto, la sí. gente era más saludable, la gente era más bondadosa, la gente era más noble. Entonces se crea un imaginario de que eso era más parecido al cristianismo. Eso es una mentira. Wow. Ninguna época histórica es per se cristiana y ninguna época histórica es per se irredimible. Toda época histórica es un campo de misión. Ajá. Y el desafío que tuvieron los años 50 estuvo muy bien. Ahora estamos con nuestros propios desafíos. Claro. Y crear la idea de que el siglo I o el siglo XVI de la Reforma o en los años 1950 eran el mejor momento para ser cristiano es no comprender cuál es nuestro campo de misión. Es evadirnos de la realidad. Claro. El Señor Jesús no hizo eso. Claro. Y el desafío que tenemos hoy en día, yo sé que me quedan pocos minutos para este episodio, pero el desafío que tenemos hoy en día frente a lo que está pasando con todo este tema de digitalización, inteligencia artificial, ese campo misionero que es el ecosistema digital. Sí. ¿Qué opinión te trae? Pues porque estamos todavía muy lejos de, si de hecho no cambiamos la manera de poder conectar con esas nuevas generaciones, cambiando un poco esa cultura que venimos trayendo por tradición. Sí. Hay uno de los ensayos en el libro de Teología Pop que trata exactamente de eso. Wow. Y empezó todo con un meme. No sé si te acordás de un meme que corrió hace un tiempo en TikTok que hablaba de un pastor que estaba hablando y decía: todos los tiktokeros se van a ir al infierno. Ok, como raro, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces esa novedad nos genera muchísimo miedo. Claro. Y como no sabemos lidiar con eso, mejor la mantenemos lejos, ¿no? Podemos hacernos los desprevenidos de que todo eso está pasando, pero las nuevas generaciones están absolutamente metidos en ese mundo. Sí. Han crecido en ese mundo, ¿sí? Yo llegué unos añitos más tarde, pero yo prácticamente crecí con un mundo en el cual todo es muy grande e Internet pone todo eso en la palma de la mano, ¿no? Entonces, el desafío para nosotros es justamente ayudar y dar herramientas para que todo ese mundo de las cosas que ya están pasando, que ya se están viviendo, la cultura digital, la cultura popular, cómo todo eso es significativo, es relevante para mi fe, de qué manera mi fe aprende de todo eso, ¿no? No solamente de nosotros tenemos que traer todo eso para mi fe, no, yo también cuando miro una película aprendo cosas, Claro. me encuentro con Dios, escucho una canción y digo: ahora tiene más sentido esto que leer la Biblia esta mañana. Poder hacer esos puentes creo que es muy necesario porque va a evitar que muchos se vean en una disyuntiva en la cual yo me vi durante mucho tiempo y que es decir, o me quedo de este lado del cristianismo o me quedo de este lado de la cultura. Claro. Y no es así. Como le dice Mufasa a Simba, todo esto que ves es el mundo de tu padre. Claro. Bueno, en esa estamos nosotros también. Sí, el dueño de esta pequeña finquita llamada Tierra. Esta serie está bien interesante. Dios, cultura y teología pop, con nuestro querido amigo, autor, cantautor, escritor, de todo, mejor dicho, tiene cualquier cantidad de conocimiento que nos está compartiendo hoy en esta serie, para que ustedes no se desconecten porque faltan 3 episodios más y estaremos tocando temas muy interesantes. Quédense ahí con nosotros en CBS La Voz y disfruten de esta buena serie con Lucas Magnin. Nos vemos en el próximo episodio.